Sí, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Piñol, yo soy integrante del colectivo La Agencia. Y un poco por tomarle la palabra a Tony, con un poco lo que dijo antes y como esos momentos de reflexión y esa crisis que viene con el hacer. Justo nuestra presentación sí está estructurada en ese sentido. O sea, ¿Quieres ver la primera imagen? Sí. Nuestra presentación sí está estructurada en ese sentido, que es como un análisis casi a modo de glosario de las preguntas y de términos que aparecen ahí. Y eso se explica porque ahora mismo nosotros tenemos una crisis y no tenemos un espacio. Lo tuvimos durante 3 años, no lo tenemos más un espacio físico de exposición, lo cual nos ha permitido hacer una reflexión de la práctica que hemos llevado durante este tiempo. Entonces también estamos intentando potenciar pues, el lenguaje y la definición y haciendo como un equilibrio a través de la práctica. Entonces, en base a la primera pregunta de cuál es la función del artista como productor de espacios de circulación, ahí lo primero que cabe notar es que no es del artista en singular, sino obviamente está apoyado es un proyecto colectivo, participativo. O sea, luego nosotros ya hemos llegado a como una distinción ahí también del término, ¿no? O sea, nosotros llegamos a distinguir entre colaboración y participación. En el sentido de nuestro proyecto es participativo, en el sentido de que somos un grupo de gente que trabaja individualmente en proyectos colectivos, o sea, como que retenemos nuestra individualidad. Y eso también es como una de las paradojas que siempre ocurrieron en el espacio, que era un proyecto colectivo que se enfocaba en garantizar la subjetividad de los artistas. O sea, nuestro enfoque fue siempre como trabajar de una manera horizontal con los artistas, coproduciendo proyectos, que eso ya va como la segunda parte de la pregunta del artista como productor. O sea, nosotros en un principio empezamos hablando de la palabra coproducción, estaba como parte de la definición de un cartel que miraba hacia la calle, en el cual había una breve reseña de lo que hacíamos como espacio. Entonces hablábamos de coproducción, en un principio lo dijimos de una manera como casi intuitiva, como resultado de un grupo de estudio que precedió a la agencia, pero con el tiempo pues lo fuimos entendiendo y dotando de significado como el mismo nombre del espacio, de la agencia. Entonces es interesante que se hable de producción en esa pregunta porque es como el punto clave de este tipo de proyectos, que o sea, cuando se habla de producción es un cambio de paradigma, es como se entra a otro juego, ya no es como dentro del artista creador, sino del artista productor, ya es como un campo de lo simbólico, de lo económico, de la escena, también como de la producción cultural, incluso ya cuando ya uno está como atrapado en ese ciclo de la oferta cultural, cuando ya uno, por ejemplo, puede llegar a perder el control de lo que uno está haciendo como proyecto, simplemente más o menos se dedica a descartar o a controlar un poco la corriente de cosas que le van pasando. Entonces también para nosotros es una de las razones por las cuales dejamos el espacio, porque se problematizó demasiado eso para nosotros, sentimos que estamos perdiendo el control del proyecto, de nuestra producción, y entramos ahora como en otra etapa, donde sí estamos como más interesados en lo que decía antes, como en potenciar las formas de pensamiento, de palabra y equilibrar eso con formas de producción, de exhibición. Estamos planteando proyectos de carácter expositivo y pues eso, como sin espacio. Entonces, lo que se decía un poco de la segunda parte, otra parte de la pregunta de los espacios de circulación, a nosotros siempre nos interesó más hablar de creación y de proyectos como experimentales, por también ahondar en esa diferencia. No queríamos como circulación, porque circulación también remite a eso, como la circulación de objetos, la circulación, pues un poco como se entiende en ese sentido. Entonces sí queríamos trabajar con los artistas juntos creando algo, o sea, ya fuese en formato expositivo, ya fuese en formato de presentaciones de artistas, de discusiones, de talleres. Nos interesaba más la palabra creación que simplemente como circulación y lo que eso significaba. Con respecto a la segunda pregunta, cómo hemos puesto en práctica nuestra autonomía y cómo se ha dado la autogestión de los eventos y actividades realizadas. La palabra autonomía es como una palabra que ha tenido una propia historia dentro de nuestro propio espacio, o sea, porque en un principio éramos eso, un espacio de arte independiente, que fue un rótulo que mantuvimos como durante un tiempo sin pensarlo. Yo creo que la primera vez que lo empezamos a pensar seriamente fue a partir de un debate que se dio en esfera pública,
que empezó sí, con unas charlas en las que participó Víctor Albarracín, Iván Ordóñez y otro, no me acuerdo de los otros, en el cual Víctor ponía en cuestión que nosotros fuésemos un espacio independiente. Decía más bien que éramos una oficina de proyectos de arte, y eso pues nos encantó, hasta nos cambiamos el nombre. Entonces ahora la agencia es eso mismo, ¿no? Es como una oficina de proyectos de arte, y lo pensamos más así que intentar perpetuarnos como un espacio independiente de la práctica de la dependencia. Lo interesante de la charla de Víctor se llamaba El discreto encanto de la independencia, que también ponía, ahí lo que ponía en evidencia era interesante, era que ponía en evidencia que el encanto de lo independiente es que funciona en modelos de producción simbólico, es decir, como que la recompensa vendrá a futuro, lo que se hace en el momento significa como dentro de esa dinámica, también pues estas dinámicas post-fordistas de producción simbólica, de precarización, y nos pareció muy acertado, pero nuestra respuesta, que fue una charla en conjunta con Miami, se llamaba No hay absolutamente nada independiente, si mal no recuerdo, y hablaba un poco de eso. O sea, nosotros siempre la palabra independencia como que nos parece muy problemática, quizás muy idealizada. Lo de la autogestión de los eventos y las actividades, sí, eso es curioso, eso es volviendo ahí al tema de las formas de producción, en el sentido de, o sea, nosotros llamamos la agencia porque en el edificio había una tienda que se llamaba la agencia de pantuflas. Entonces como que en ese edificio conviven dos formas de producción, ¿no? Como la fordista, que tiene la jefe, la secretaria, la gente que hace las pantuflas, las traen ahí, las empacan y las venden, y nosotros como que representamos esa forma post-fordista, con esa palabra de moda, de trabajo, en el cual es como horizontal, tomamos las decisiones basadas en el disenso, no siempre en el consenso. Tenemos unas formas de organización como a veces muy difíciles. Yo creo que la gente que ha trabajado con nosotros pues lo ha visto de alguna forma, porque eso, no tenemos una estructura vertical, y a veces la estructura en sí siempre se va reinventando. Entonces casi todas las actividades se negociaban en cada momento, o sea, no teníamos tampoco una forma de autogestión cerrada, nunca la hemos tenido, y sí, ha sido algo que se ha ido reinventando y también que se ha ido dotando de significado. ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿O qué si quieres por el espacio de personas o entonces ahí como volviendo al tema que dijimos al principio, de un poco la historia de lo que hemos estado haciendo y cómo hemos llegado a poner en cuestión lo que se estaba haciendo como oferta cultural, como ese encasillamiento dentro de eso. Nosotros nos pasó algo muy parecido a Casa Tres Patios, o sea, como en un momento vimos las residencias como una herramienta de autogestión que nos iba a ayudar a liberarnos de esa carga económica, pero acabó pasando un poco lo contrario, se acabó casi convirtiendo en una situación aún más precarizante, casi que pasamos de precarizarnos nosotros a que la institución nos precarizara, o sea, como que ahí acabamos trabajando gratis para la institución, o sea, ni siquiera para nosotros mismos. Entonces, pero estamos justo en ese punto, y lo peor es que mantenemos esa parte de nuestro programa más que las otras partes. Luego, la cuestión del público también ha sido algo que ahora es una de las herramientas que estamos usando para pensar en el futuro lo que queremos hacer. Cómo ha sido toda esa relación del público, cómo fue nuestra relación del público en todo este tiempo, y cómo enfrentarnos críticamente a la forma en la que realizábamos los proyectos y concebíamos lo público, el público. Yo ahí te complemento, ¿no? Como con eso. Como lo del público, que me parece como para cerrar la presentación de la agencia. ¿Quién circula como por los proyectos luego de 3 años? Como
pues circulaba una escala que a nosotros siempre nos interesaba. Era como 40, 50 personas por exposición, o más que saber los números o qué tipo de personas era que siempre enfrentábamos como una escala en esos proyectos. Muchos de los proyectos también fueron afuera, en la calle. Hicimos proyectos de reforma arquitectónica, hicimos proyectos en espacio público, hicimos también esas prácticas que Santiago al final menciona de la residencia artística, que al final hace que pues empezamos a tener un programa y pareciera que tuviéramos sí como una ¿cómo lo decías tú? ¿me fue la palabra? Pues, sí, ser parte de la escena, o sea, una oferta cultural. Entonces, pues como cuando uno llega a ese momento en que la precarización es como una anécdota, como es ambigua en el sentido que trabajamos mucho para poder tener un espacio, para poder trabajar 5 artistas, al principio éramos 3, luego éramos 5, para poder trabajar de esa forma que también es muy compleja porque es horizontal, no nos pagamos, no nos exigimos, también está mezclado el arte y vida y como que es interesante. Entonces, en todo ese proceso también siempre hemos estado pues pensando estas palabras y pensar la práctica artística, que al final creemos que el espacio y los espacios de circulación, que al principio Santiago sí lo planteaba bien, son artistas, no es artista como productor, somos artistas como productores y creemos que expandimos la práctica artística haciendo estos proyectos. En parte, pues como al final dejamos de hacer exposiciones y nos pasaban estas cosas con los residentes que nos hacían estas imágenes, pues siempre estamos pensando hacia dónde dirigir el proyecto de la agencia como un colectivo y pensar la práctica. Entonces eso es como lo queríamos cerrar un poquito, y es pensar es una forma de acción, ¿no? Como lo queríamos un poco cerrar y también dejar una frase de Víctor Albarracín que nos parece divertida. Fracasar así está un lujo, y bueno, eso es un poco como lo que queríamos contar acá desde la agencia y no contando pues como qué ha sido la agencia. Muchas gracias.